Canal 9 Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentan Diálogo. Aquí estamos nuevamente en diálogo con los profesores de audiovisual y multimedia, con Canal 9 Bio Bio Televisión y el Arzobispado de Concepción, conversando de temas de interés. Esta vez tenemos un programa absolutamente especial para tratar un tema de gran relevancia. Se trata de los cuidados paliativos. Y para eso tenemos que, ni más ni menos, que al presidente de la Pontificia Academia para la Vida del Vaticano, Monseñor Vincenzo Paglia, que es el profesor. Tenemos a la doctora Kelly San Martín, médico cirujano, jefe de unidad de cuidados paliativos del Hospital Regional de Concepción, y al doctor Nicolás Saá, también médico cirujano, académico de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Bueno, quisiera partir por nuestro invitado. ¿Cómo se ha sentido en Chile, para empezar? Como en mi casa. Ya. Con el sol hoy, para mí, en una ciudad muy, muy hermosa y muy caliente también. Y tengo que subrayar que la Universidad Católica Santísima Concepción es una universidad muy, muy viva, muy vivente, porque en el encuentro que hemos tenido exactamente sobre los cuidados paliativos, he visto a los profesores y los alumnos en una sala muy llena, una atención que quería decir significativa, porque es un tema nuevo, no es un tema antiguo por una facultad de medicina, pero es muy nueva también la atención y la espera por una perspectiva de una medicina que yo creo sea una novedad importante, sobre todo por los enfermos terminales o por lo que sufren. La atención que la universidad pone sobre este tema creo sea significativa per toda la sociedad del Chile y también del mundo, yo creo. Por eso la Pontificia Academia per la Vida y yo personalmente hemos aceptado esta invitación y soy muy lieto de participar a este programa con un conductor extraordinario, el arzobispo, que también en Vaticano es muy conocido y estimado. Para mí es un honor y un placer poder continuar esta reflexión en este programa. Doctora, usted habló de 4 aspectos que había que abordar para los cuidados paliativos y habla desde la práctica. Yo quisiera que pudiera explicarnos sobre las políticas públicas que hay en este minuto en relación a los cuidados paliativos. Claro. En realidad, para que existan buenos cuidados paliativos a nivel mundial y local, y en Chile, se necesitan primero políticas públicas, que existan políticas públicas. ¿Ya? En este momento en Chile tenemos 4 leyes que nos protegen o que nos incluyen dentro de sus párrafos, dentro de su reglamento, a cuidados paliativos. ¿Ya? Tenemos la ley GES, que apareció en el 2005, en el cual incluye como patología auge, como la 4ª patología auge, es decir, un paciente que ingresa a cuidados paliativos está cubierto por ley, ¿ya? Para una oportunidad, verlo en 5 días, acceso económico, cercanía y calidad. Tenemos la otra ley, que es la ley de la Plan Nacional de Cáncer, que involucra cáncer en general, pero dentro de sus lineamientos también está cuidados paliativos como lineamiento estratégico. Y la tercera ley es la ley de pensiones, de trámite de retiro de fondo de paciente terminal, que también incluye cuidados paliativos, ¿ya? Y la 4ª ley, que es la que salió hace muy poco, que es la ley de cuidados paliativos universales, ya que hasta el año pasado solamente en Chile se cubría cuidados paliativos oncológicos, o sea, el paciente que tenía cáncer tenía acceso a esta atención especial, digamos, con un equipo capacitado. Ahora, todas las patologías que tengan una sobrevida menor de 12 meses, patologías crónicas, tienen acceso a cuidados paliativos. Muy bien. Bueno, ellos 3 estuvieron en un seminario sobre los cuidados paliativos que tuvimos en la Facultad de Medicina en virtud de la visita
de Monseñor Paglia. Usted, tú, doctor Sá, Nicolás, hiciste una presentación muy especial porque nos mostraste lo que le preguntaste a los pacientes y lo que te contestaron. Yo creo que todos quedamos bien impresionados. ¿Por qué no le cuenta a las personas que nos están viendo qué preguntaste y qué contestaron y qué reflexión haces tú como médico y como profesor con los nuevos alumnos? Bueno, hicimos una pregunta en el hospital de Coronel. Una pregunta incluso fue como un día al azar, ¿ya? Y nuestros pacientes oncológicos o que están en cuidados paliativos universales, se les preguntó, le pasó una hojita, y se les preguntó, y que escribieran, ¿cierto?, cómo les gustarían ser tratados, atendidos en su hospital, ¿ya? Que en este caso sería el hospital de Coronel. Y nos llamó mucho la atención las respuestas, ¿ya? Una de las respuestas siempre citaban la soledad frente a los cuidados paliativos, ¿ya? Y también esa dimensión que muchas veces dentro de la medicina atomiza a la persona. Y ya no es don Carlos, no es señora Sara o señora Fabiola, sino que es un paciente, un diagnóstico. Por ejemplo, no sé, el paciente con cáncer de pulmón que está en la sala 3, cama 6. Entonces, nuestros pacientes, uno de nuestros pacientes refería que le gustaría, y eso llamó mucho la atención, que ser conocido, de tener miedo de morir, ¿cierto? Y de que era padre de 2 niñas chiquititas. Entonces, eso quería expresar. Y otra paciente también agradecía, ¿cierto?, la pregunta, que eso también habla un poco de la escucha, que muchas veces como médicos perdemos el sentido de la escucha, ¿ya? Y bueno, Frank Jalix habla sobre escuchar para hacer, es decir, nosotros los médicos tenemos que escuchar más a nuestros pacientes, tenemos que darles apertura porque muchas veces, dado el tiempo acotado de atención, lanzamos un discurso, pero no atendemos, ¿cierto?, la humanidad, ¿cierto?, los miedos, la desesperanza, los sufrimientos que pueden tener los pacientes. Y a eso sacamos una nube de conceptos, ¿cierto? Y los conceptos más importantes fue empatía, acompañamiento, ternura también. Un par de pacientes hablaban de ser tiernos con nuestros pacientes, ¿cierto?, que están en cuidados paliativos. Y también atención y escucha. Yo lo veía a usted, Monseñor Paglia, en el Congreso, muy atento a esas palabras. ¿Por qué el discurso de un teólogo como usted y el discurso de 2 médicos se juntan tanto? Sí. Se juntan porque un teólogo no es un hombre, una mujer que habla de verdades abstractas. Yo creo que un teólogo tiene que hablar del hombre, de la mujer, y como Jesús tiene que ser próximos a los que más sufren. Por eso yo creo que hay aquí 3 personas muy diferentes, pero tenemos una intención común. La intención de ayudar a los hombres o las mujeres que sufren, sobre todo en el momento más difícil de la vida, los últimos tiempos, que necesitan de una atención particular de la sociedad. Una sociedad que quiere ser verdaderamente humana no puede dejar solos los que sufren. No puede invocar sobre ellos la muerte. El trabajo trágico, la muerte, lo hace por sí misma. Nosotros tenemos que ayudar la vida. Tenemos que ayudar a ser juntos, a ser consolados, a ser amados. En este sentido, los cuidados paliativos ayudan a los pacientes a vivir este dramático momento consolados, amados, ayudados y a no ser solos, abandonados. En este sentido,
tres diferentes hombres, tiene este único sentido que es el sentido de Jesús, para mí. Y el sentido que ayuda la misma medicina a redescubrir su misión, porque la medicina tiene que ayudar siempre. A veces, y no todos esperamos, muchas veces puede curar, puede guarir, pero no siempre. Pero siempre tiene que estar cerca. Acompañar. Acompañar. Esta es para mí una nueva vocación de la medicina. Yo quería, por ejemplo, en Italia, yo he impulsado mucho porque los cuidados paliativos sean una materia universitaria, constituyen una cátedra como todas las cátedras universitarias, porque otra vez es una parte secundaria. No tiene que ser eso. Tenemos que ganar en cientificidad, en pasión, en humanidad. En los cuidados paliativos yo me auguro que también en Chile, en este aspecto de universidad, podrían ganar el nivel máximo de las cátedras universitarias. Doctora, bueno, evidentemente cuando usted estudiaba medicina, supongo, que no se imaginaba que iba a estar siendo la jefa de unidad de cuidados paliativos del Hospital Regional de Concepción, que entre paréntesis es el hospital más grande de Chile. ¿Cómo se cuida usted? Porque usted cuida mucho, pero ¿cómo se cuida? ¿A usted le enseñaron, la prepararon o tuvo que aprender en el camino? La misma pregunta va para ti. No, en realidad no nos enseñan primero, como dice Monseñor, en pregrado no tenemos una clase de cuidados paliativos, se aprende. A mí me dejaron cuando empecé a trabajar a cargo del programa de UCESFAM de cuidados paliativos y tuve que aprender en el camino. Ahora, uno se cuida, yo creo, con su red de apoyo que tiene. O sea, yo creo que es importante el trabajo en equipo. Por eso cuando uno va a las casas a visitar a los pacientes, yo pienso que uno no debe ir solo. Debe ir con alguien, con alguna enfermera, obtens, porque después a la vuelta nos contamos la historia, cerramos el ciclo. Y eso a mí me ayudó mucho a compartir la experiencia que vivimos. Mucha se está muriendo, qué sé yo, el sufrimiento, lo sufrimos, pero lo cerramos. Entonces llegamos a la casa y no nos queda dando vuelta el tema. Y siempre tratando, yo soy cristiana, soy católica y en realidad el paciente cuando necesitaba algo un poco más de espiritualidad, se le pregunta qué religión tiene y se trata de hacer un nexo, no solo con la católica, sino que cualquier religión que practiquen, pero se le trata de hacer también un nexo más íntimo, espiritualidad, y eso también ayuda a uno como persona a pasar esto. Ahora, yo quiero agregar un poquito de lo que dice Monseñor, que para mí la base de hacer un buen cuidados paliativos tiene que ser la educación de calidad, porque no cualquiera puede dedicarse a cuidados paliativos sin tener educación en la universidad, pregrado, postítulos, diplomados, pero tiene que existir una base, porque para eso vamos a hacer que el paciente no tenga sufrimiento, tenga una muerte digna junto a su familia, en su casa o en el hospital, donde quiera, pero teniendo una base educacional que permita entregar los conocimientos de una forma compasiva hacia el paciente. Una de las láminas que presentó la doctora involucraba a mucha gente, nutricionistas, administrativos, tecnólogos médicos, una cantidad impresionante de personas. Ese sería el ideal. Tú en tu profesión de médico preocupado de los cuidados paliativos, ¿te sientes solo? No. Es decir, hay pocos recursos, ¿ya? Pero finalmente esos recursos, si se ocupan de manera adecuada, uno no debería sentirse como solo. Ya.
Bueno, a partir de este año, el año pasado, aumentaron los recursos en el sistema público, dando esta apertura a los cuidados paliativos universales. Entonces, quizás años para atrás uno ya podría sentirse más solo, pero unos par de años ya hay muchos más recursos que se han volcado en el sistema público. Y eso es lo que dice la doctora, es esa política pública que debe, ¿cierto? Y como decía el doctor Barra, paliar, ¿cierto? La brecha que existe en eso, que en este caso serían los cuidados paliativos universales. Usted, monseñor Paglia, conoce todo el mundo, o sea, conoce el mundo africano, conoce el mundo europeo, el mundo latino. Desde el punto de vista cultural, ¿dónde está el tema de fondo entre la última etapa de la vida en Occidente, por ejemplo, y la última etapa de la vida en África, por ejemplo? Primero podríamos decir que en Occidente el fundamento es que nosotros vivimos 20, 30 años más que respecto al pasado. El desarrollo de la medicina, de la higiene, etcétera, como resultado positivo es la posibilidad de vivir más. Pero esto significa que estos nuevos 30 años de vida quieren un pensamiento que no hay hoy. Es una edad que tenemos que inventar. Por eso es necesario una atención nueva en esta última parte de la vida que termina con la muerte. ¿Qué significa? Cuando usted es niño, quiere crecer y ser joven. Cuando es joven, quiere ser adulto. Cuando es adulto, quiere ser anciano. Cuando ser anciano, después. En este sentido, tenemos que inventar un pensamiento nuevo en esto. Por los países africanos empieza esta perspectiva. Resta ancora una sabiduría por los ancianos, que pero empieza a ser debilitada. Por ejemplo, yo visité en Burkina Faso una casa por personas ancianas que viene inculpada por las muertes de los niños, es segregada de la sociedad. Esto significa una mutación terrible en el pensamiento del África. Por eso es necesario también en este continente reflexionar en una manera atenta y nueva. Es importante ayudar. Esto significa, en todos los casos, que ahora el tema de la atención a la última edad de la vida, que normalmente es la más frágil, tiene una nueva atención que los cuidados paliativos ayudan, pero no es suficiente solo esto. Yo soy obispo como ustedes. La señora hablaba, la doctora hablaba antes del tema, por ejemplo, de la muerte, de la espiritualidad. ¿Qué significa todo esto? ¿No es importante redescubrir una espiritualidad, cierto, entre los católicos, los judíos, pero también los que no creen? Es necesario también por ellos reflexionar sobre este momento, esta edad de la vida. Y nella mia esperienza yo he escuchado diversos no creyentes que hablan de una espiritualidad sin Dios, pero espiritualidad. Es decir, que el materialismo es terminado. Necesitamos de reflexionar y de ayudarnos todos los unos a los otros a entender cómo vivir en una manera buena
la belleza. ¿Tú sientes, vinculado a lo que dice Monseñor Paglia, ustedes sienten que hay una medicina excesivamente tecnificada? La Conferencia Episcopal Española hablaba del siguiente concepto: un tecnicismo que parece ser abusivo. ¿Ustedes tienen la tentación que hay un tecnicismo que parece ser abusivo y que hay un límite para dar tratamiento que ya dejarían de ser tratamiento? O sea, en cuidados paliativos, bueno, primero acá en la región, en el Servicio de Salud Concepción, nosotros somos un equipo como bien unido, tenemos una red bien formada. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo en el hospital de alta complejidad, mediana, sino que todos los SFAM tienen cuidados paliativos, tienen su equipo. Entonces eso nos diferencia a nivel país, porque el resto del país no lo tiene, solamente está a nivel secundario, terciario. Entonces, en cuanto a tecnología, dos cosas distintas. Tecnología a nosotros nos ha hecho bastante bien, porque de hecho hacemos telecomité de cuidados paliativos una vez a la semana, ya con toda la red, Servicio de Salud Concepción Arauco, y presentamos los casos clínicos difíciles y los vamos resolviendo. Ahora, en cuanto al encarnizamiento terapéutico, en paliativo nosotros tratamos de disminuirlo, o sea, tratamos de no hacer cosas de más para tratar de no gastos innecesarios y una calidad de vida empeorada. Cuesta mucho, sobre todo cuando los pacientes están hospitalizados, uno tiende a pedir escáner, resonancias, cosas que van a ser futiles en realidad para el manejo del paciente, y más vale que el paciente esté en la casa tranquilo y va a vivir los mismos 5 días, pero con una calidad mucho mejor. Así que en eso todavía está un poco el abuso de este encarnizamiento terapéutico. ¿Los pacientes en general prefieren estar en el hospital o en la casa? ¿Sienten que en la casa los van a abandonar? ¿Cómo es ese mundo en el tú a tú, digamos? Dentro de los cuidados paliativos, bueno, los pacientes prefieren estar en la casa. Ya. También hay un puente que existe, la hospitalización domiciliaria, que también eso es bueno porque tiene ciertas prestaciones de la atención cerrada, del paciente hospitalizado, pero en su casa. Entonces, pero el ideal de que los pacientes sí o sí prefieren estar en su casa porque están con sus cosas, con su familia, en su entorno. Sí, incluso la hospitalización domiciliaria como hito está en todos los hospitales, ¿cierto?, apuntando para allá, porque de por sí, aunque se abran muchas camas de atención cerrada en hospitales, siempre esas camas van a estar colapsadas, siempre van a faltar. Entonces ahora el paradigma es abrir camas, pero dentro de la hospitalización domiciliaria. ¿En Italia es similar? ¿Cuál es la tendencia en Italia? Ahora nosotros en Italia tenemos una nueva ley por los cuidados de los ancianos. Ya. Yo fui encargado por el gobierno de Mario Draghi antes y ahora por el gobierno Meloni, de reorganizar la asistencia a las personas ancianas, y hay una revolución cultural que consiste en esto. Las personas ancianas quieren estar en su casa. Tienen allá la historia. Toda la casa habla, es conocida. Por eso es necesario cualquier esfuerzo por eso. Cierto, hay necesidad de ayuda diferentes. Algunas veces es necesario una degenza continua, y allora puede ser. Pero el fin es que todos nosotros ancianos podríamos ser ayudados en nuestra casa. En la ley, por ejemplo, en Italia, en estos meses estamos trabajando sobre los decretos actuativos a través de las experimentaciones, porque en 7 o 8 años en todo el territorio de Italia será aplicada. Hemos decidido, por ejemplo, los cuidados paliativos gratuitos en la casa de los ancianos, de los que necesitan. Es también de los que
de los necesitados. En este sentido, es un esfuerzo muy grande, pero es parte de una sociedad que tiene que ser humana y Ese es no el cruel. punto. ¿Ustedes sienten que desde niño en el colegio, en la universidad, y de hecho de eso hablaron los responsables del gobierno de salud, nos ayudan a envejecer en los procesos educativos? Yo creo que no. Yo creo que no, porque el ser joven está como endiosado. Es decir, ahí se exacerba el ego también. Es decir, y eso también va de la mano del afán de rendimiento. Es decir, joven y que rinda es bueno para la sociedad. Una persona, ¿cierto?, que está entrando en años, ¿cierto?, y deja de rendir, muchas veces se considera que no sirve para la sociedad. Y eso incluso yo creo que está dentro y sometido dentro de la enseñanza más temprana. Ahora, no olvidar algo con respecto a lo que decía Monseñor, que los niños en cuidados paliativos, a diferencia de los adultos mayores, prefieren fallecer en hospitalizados, más que nada por un deseo de los padres de sentirse seguros. Eso es una diferencia como bien... Sí, cierto. ¿Cierto? Que involucra también, se ha tratado de educar y se está llevando también que los cuidados se pueden hacer en la casa, pero por un temor de los padres, que es normal, digamos, que lo sientan, se sienten mucho más seguros en el hospital. Eso, perdón, entre paréntesis. No, pero es muy importante lo que tú dices, porque en definitiva siempre es querer lo mejor para la persona que uno quiere y muchas veces hay cierto temor, cierta indefensión. Nos quedan muy pocos minutos. Yo quisiera que cada uno de ustedes tres haga una reflexión final respecto de lo que ha significado conversar con tantos jóvenes sobre los cuidados paliativos. Yo creo que es un tema que nos ayuda a descubrir la importancia del hombre en cualquier momento de su vida. El tema de la dignidad significa ser amados, ser cuidados, y al mismo tiempo ofrecer a los otros amistad, a cercanía. Hay una implicación bella, con un po' de intrigo entre los que se ayudan. Y a veces ustedes hacen un poquito de dificultad a comprender quién ayuda y quién ha ayudado, porque hay un círculo de amor. Que ayuda, es una. Y se es más ayudando, se es más con el otro. ¿Tú qué reflexionarías, doctora Kelly? Bueno, que el tema de cuidados paliativos hace un par de meses o años, meses yo creo, no era nada, era lo último de las especialidades, qué sé yo. Como usted bien decía, no hay nada más que hacer a cuidados paliativos. Pero ahora los jóvenes se han interesado cada vez más por el tema de cuidados paliativos, tanto en pregrado. Ahora se me acercaron 4 chicas que estudian enfermería. Entonces, el interés en la academia ha sido muy importante y se le ha dado harta abogacía también en este mismo programa, por ejemplo. Para mí es súper importante estar hablando de cuidados paliativos porque es un tema que a mí me apasiona. Como dice Monseñor, que la respuesta porque nosotros aprendemos mucho de los pacientes también, ya del cariño que ellos nos entregan, del cariño que uno entrega. Siendo profesional, uno se encariña con la persona, somos humanos finalmente. Entonces, la familia, la respuesta que tenemos de ellos y la conciencia que van tomando de que en realidad todos nos vamos a morir en algún momento, el que hay que aprovechar el día a día, eso es algo que va involucrando cada día más a la gente joven que se va interesando en el tema de paliativo. Así que eso me tiene muy contenta. Muy bien. Doctor Nicolás. Hay algo interesante. Yo creo que el modelo de atención de cuidados paliativos debe ser como transversal, no solamente a cuidados paliativos, sino que a toda la medicina. En el fondo, de colocarse en el lugar del paciente, de empatizar, de escucharlo, de conocer sus detalles. Y incluso creo que estos cuidados paliativos
rememoran, ¿cierto? Una reminiscencia de esta medicina mucho más cercana, del médico de cabecera, donde el médico o la médica sabía todo del paciente, del grupo familiar, tenía una mirada mucho más amplia y no esta mirada de especialista que atomiza al paciente y lo transforma en corazón, cardiología, pulmón, broncopulmonar, no sé, Sí. riñones, nefrología, y él lo cercena. Muy bien, se nos acabó el tiempo. Escríbanos a @pediálogo. Quiero agradecer no solamente por haber venido al programa, sino que también por el trabajo que hacen, que no es otra cosa que hacer la vida más humana, a la altura de la dignidad del ser humano. Monsor Paglia, muchas gracias. Doctora San Martín, doctor Saá, le agradezco mucho que han venido. Escríbanos a @pediálogo. Este es su programa de conversación, de cultura, de encuentro. Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentaron Diálogo.